Principalmente es sobre la factorización de las ecuaciones o de los polinomios, ¿sí? ¿Y para qué ustedes van a factorizar los polinomios? Por ejemplo, ¿sí? Em, Ustedes constantemente se van a estar enfrentando a una situación así de su ingeniería, de lo que es precisamente el estudio de sistemas, ¿sí? Principalmente sistemas eléctricos, ¿no? De control, por ejemplo, también, ¿sí? Y cada sistema tiene un modelo, y ese modelo es precisamente su función de transferencia, y se le llama como función de transferencia del sistema, ¿sí? Y por lo regular, esa función de transferencia está relacionada con lo que es la función de entrada, la función de salida y obviamente el proceso que actúa dentro del sistema, ¿sí? Y son tres elementos fundamentales: respuesta del sistema, la alimentación o retroalimentación del sistema y lo que es el proceso en el sistema. El proceso en el sistema comúnmente se da por medio de una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial va a depender de los elementos que tengas en tu sistema. Por ejemplo, estamos hablando de un circuito RLC, entonces tienes una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Si tienes digamos, un problema de la deformación de vigas, como lo hacen los ingenieros civiles, entonces la ecuación diferencial es precisamente de cuarto orden, ¿sí? Y suavemente depende de los sistemas, pero siempre va a obedecer a una respuesta y se le llama respuesta del sistema o función de salida o función de entrada y tu ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, todo eso que tiene que, todo lo que está ahí, en algún momento se lleva a una forma bien establecida y se le llama la función de transferencia del sistema, ¿sí? Entonces, para que tú puedas resolver tu sistema, ¿verdad? Tienes que resolver tu función de transferencia. ¿Cómo la voy a resolver? Pues vas a tener diferentes métodos, ¿sí? Si se trata de un circuito, entonces vas a tener por ahí este, esa función de transferencia, vas a relacionarla, ¿verdad? Precisamente con las raíces de tu polinomio característico de la ecuación diferencial, lo que viste precisamente en ecuaciones diferenciales el semestre pasado, ¿sí? Y encontrar las raíces es resolver el polinomio y factorizar. Si vas a utilizar el método de la transformada de Laplace, como te lo va a indicar tu profesor de transformadas en este semestre, entonces también esa función de transferencia tienes que acomodarla. Y ese acomodamiento tiene que ver con el proceso de factorización. Y ese proceso de factorización se obtiene porque vas a resolver tu ecuación, ¿sí? Y la presentas como productos, ¿sí? Y es cuando ahí entonces entra ya en juego lo que llaman las fracciones parciales. Es de acordar mucho de eso, ¿sí? Y entonces ya puedes hacer todo tu desarrollo, ¿sí? Ya sea por medio de transformada de Laplace, ya sea por medio de transformada de Fourier, ¿sí? Ya sea por medio de la representación de integrales complejas o transformaciones inversas. Pero todo tiene que ver con esa parte. Cualquier desarrollo que tú vayas a hacer
y método que vayas a utilizar para encontrar la solución de tu sistema tiene que ver con ese desarrollo. ¿Sí? El tema que vamos a ver es muy extenso, más amplio, pues, ¿sí? Que los temas que ustedes abordan en sus problemas, en casos particulares de cada materia, ¿sí? Pero aquí vamos a verlo en más extensión, ¿sí? Es muy sencillo, pero se extiende en forma general, ¿verdad? Y los cálculos son muy, ¿cómo te digo? Muy sencillos. Aquí la parte central es precisamente entender eh, este, lo que es las raíces de un número complejo, simplemente, lo que es eso, ¿sí? Y puse como ejemplo, muy sencillo, en la clase de ayer, ¿verdad? Cuando estabas trabajando en los reales, ¿sí? Y tenías un número, y eso lo hiciste desde mucho antes, ¿no? Obviamente llegaron las calculadoras y todo se facilitó más, pero no se entendieron muchas cosas de raíz, ¿sí? Y una de las cosas principales es que estás trabajando con números y la operación que vas a hacer te va a dar un número, ¿sí? Como lo planteé desde un principio. Entonces, si tienes un número en tu recta real, ¿verdad? Numérica, y tienes que encontrar la raíz cuadrada de ese número, pues lo haces y buscas otro número que elevado al cuadrado te dé ese número. Pero después encontraste que eran dos números, ¿sí? Uno positivo y uno negativo, ¿sí? Y entonces ya va implícito ahí que vas a encontrar las dos raíces cuadradas de ese número, ¿sí? Si estuvieras un polinomio de grado 3, tendrías que encontrar tres soluciones o tres raíces, ¿sí? Y serían tres raíces cúbicas. Si tienes un polinomio de cuarto orden, de cuarto grado, digamos, te dice que vas a encontrar cuatro soluciones o cuatro raíces. Y son cuatro raíces cuartas. Así como tienes la raíz cuadrada, la raíz cúbica, vas a tener la raíz cuarta. ¿Cuántas raíces cuartas voy a tener? Pues cuatro. ¿Cuántas raíces cuadradas voy a tener? Pues dos. ¿Cuántas raíces octavas voy a tener? Pues ocho. Sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora nos toca ver precisamente el caso de las raíces de un número complejo, pero es la parte más, ¿cómo te diré? No es muy difícil, ¿sí? Únicamente hay que entender el problema, así como lo planteé desde un principio, pero ustedes también, si se dan cuenta, en una serie, en las notas que les envié, vía foto, este, creo que fueron las segundas, no es cierto. Mm, ah, eh, esas que inician, porque recuerden que les mandé eh, en dos secciones, ¿no? Una de ellas dice, el plano complejo, coordenadas polares, representaciones exponencial, trigonométrica y operaciones. Es la que está aquí. Si la tienen por ahí, ¿sí? Pues, ¿sí? Son ¿Qué página es, profe? el 11,
Son 11 fotos y lo van a ver en la número 8. Porque el otro que les mandé fue el que está fechado, el que tiene fecha, pues, 27 de febrero del 21, o sea, porque fue el año pasado. ¿Sí? Ahí no trae nada con respecto a esto de los raíces. ¿Ya lo buscaron ahí? ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Bueno, en caso de que no lo tengan todavía, es el número 8, la foto número 8. Y dice, consideremos por último un tema, entre paréntesis, muy importante. La importancia, como dije anteriormente, ya se los remarqué bien. Y tiene varios vertientes por ahí interesantes, ¿sí? Ya lo platiqué. Espero que lo hayan captado bien, que estuvieran poniendo la atención adecuada para entender eso. Y y va a ser muy sencillo. Dice, consideremos por último un tema muy importante. Se conoce como raíces de los números complejos. ¿Sí? Dice, este tema a estudiar es muy importante y de vital importancia en el desarrollo y comprensión tanto de las aplicaciones como en las integrales complejas. ¿Sí? Bien. Ahí pongo un poquito de lo que les platiqué más extensamente. Dice, nuestro objetivo es resolver ecuaciones de la forma omega a la n igual a z, donde omega y z son dos números complejos que están representados en su forma trigonométrica o su forma exponencial. ¿Sí? Porque y omega la n que está ahí es precisamente una potencia, ya la sabemos cómo están actuando las potencias. ¿Sí? Y dice ahí, donde omega y n y z son dos números complejos, los cuales están representados en forma polar. ¿Sí? Bien. Resolver ecuaciones como la anterior significa determinar las n raíces enésimas de un número complejo, como les indiqué anteriormente. Cuando habla de las raíces cuadradas, ¿verdad? Muchas veces así lo dejamos, pero se refiere a las dos raíces cuadradas de un número. ¿Sí? Cuando hablamos de las raíces cuartas, son 4 raíces cuartas, en ese sentido. ¿Sí? Bien. Y después pongo una nota. Dice, el hecho de determinar las raíces o resolver la ecuación nos permite factorizar la ecuación. Estas dos cuestiones están fundamentadas por los resultados muy importantes que se conocen como teoremas. Y es el teorema fundamental del álgebra y el teorema de la factorización única. El teorema fundamental del álgebra, recuerden, indica que todo polinomio de grado n tiene a lo más n raíces complejas. ¿Sí? Entonces, aunque ahí ese teorema lo está mencionando, ¿sí? No te dice cómo encontrar esas raíces o soluciones. ¿Sí? Entonces, y hay diferentes métodos, ¿no? Factorizaciones, división sintética, muchos tipos de formas y tipos y estilos de resolver un polinomio o una ecuación de grado n, o de orden n, ¿sí? Entonces, como lo viste precisamente en tus ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando viste la solución de una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes de grado n, digamos.
de orden n. Primero planteaste su polinomio característico y después lo resolviste, ese polinomio, ¿sí? Y te diste cuenta el tipo de soluciones que tiene. Y eso son las raíces que le llaman. Y te diste cuenta que podrían ser reales, diferentes, iguales, complejas, etc. Y dependiendo de esa naturaleza, proponías tu solución de tu ecuación diferencial. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienes una de las aplicaciones. Sí, bien. Dice, la ecuación anterior se puede escribir de la siguiente forma. Dice, el número complejo omega es la raíz enésima del número complejo z. Si omega a la n es igual a z. ¿Sí? Y después ya hago el planteamiento de que omega y z son, tienen representación exponencial o trigonométrica en la parte de esta abajo de la número 8. ¿Sí? Y después en la número 9 lo represento por medio de su representación, bueno, ya en su representación exponencial. ¿Sí? Aquí la finalidad es encontrar precisamente ese número complejo cuando tengo como dato otro número complejo. ¿Sí? Porque vas a encontrar las raíces. Ahora, recuerden también algo muy importante. Cuando yo voy a encontrar, o cuando se va a encontrar un número complejo, es encontrar su parte real y su parte imaginaria. O equivalentemente, encontrar su módulo y su argumento. Y es aquí como se está planteando. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, que tú vas a resolver una ecuación z al cubo igual a 8, por decir algo. ¿Sí? Z es tu número que desconoces, tu número complejo. Z al cubo igual a 8. El número 8 es el que, obviamente, el que conoces. Desconoces Z y quieres conocer Z. Y para conocer Z tienes que encontrar la parte real X o la parte imaginaria Y. Entonces tendrías X más Y a la 8 igual al cubo igual a 8. Lo desarrollas como sabes hacerlo en forma algebraica, elevando al cubo según sus reglas, y después ya lo vas igualando para encontrar tus variables X y Y. Pero es un lío por allá. Tienes que resolver ecuaciones, tienes que hacer esto, igualar, etcétera, etcétera. Y lo más fácil es usar coordenadas polares. ¿Sí? Y en coordenadas polares es determinar el módulo y el argumento. Este ejemplo que te puse ahorita lo voy a hacer en el pizarrón. ¿Sí? En la hoja 9, donde está la foto de la hoja, bueno, que ya lo tienes ahí, la 9, ahí tienes el planteamiento en forma general. ¿Sí? Dice, de la ecuación se tiene que rho es una letra griega. ¿Sí? Phi es el argumento. Y rho está marcando el módulo. Dice, por eso dice rho por e a la i phi a la n igual a r por e a la i teta. Aquí se supone que rho y phi, que es el módulo y el argumento, son los que vas a determinar. ¿Sí? Entonces, según la regla de las potencias, tenemos rho a la n por e a la i n phi igual a r por e a la i teta. ¿Sí? Y dice, esto último se cumple si, ¿verdad? Acuérdate de que dos números complejos son iguales
cuando sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales o equivalente. Si están en forma exponencial o forma trigonométrica, ¿sí? Dos números complejos son iguales cuando sus módulos son iguales y sus argumentos también son iguales. Es por eso, ¿verdad?, que dice, esto último se cumple si, y si se va, sus módulos son iguales, y si se ve, sus argumentos son iguales. Esto es, que ρ a la n es igual a r, y de ahí despejas ρ, y te queda raíz r a la 1 entre n, lo que ya sabes, ¿no? Dice, y enseguidita dice, y n phi, o sea, el argumento del lado izquierdo de tu igualdad o de tu relación, es igual a teta, ¿sí? Pero estaba comentándoles anteriormente que ese vectorcito se puede mover dando un número de vueltas, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, ¿sí? Porque ahora lo puedes localizar ahí, ¿sí? Y es por eso que dice, es igual, n phi es igual a teta más 2k pi. 2pi es el número de vueltas, la vuelta que le vas a dar al vectorcito. Y n o k es el número de vueltas. ¿Sí? Dice, va a dar 20 vueltas, por decir algo. Y está representando, la constante de k te está representando el número de vueltas que va a dar. Y esa te va a indicar el número de raíz que vas a encontrar. ¿Sí? Entonces, despejas a phi y dice que va a ser igual a teta más 2k pi entre n. ¿Sí? Y donde tiene que la constante k ciertas restricciones, desde 0 hasta n-1. ¿Sí? Y dice, recuerde que ρ y phi son las coordenadas polares de omega, en este caso. ¿Sí? Bien. Dice, veamos algunos. Pues precisamente ahí tengo omega cúbica igual a 8. O equivalentemente, si yo quiero resolver, ¿verdad? O sea, lo puedo ver de dos estilos, ¿no? ¿Sí? Como dije anteriormente, la forma de escribir se va a... Es una forma de representar únicamente lo que ya tienes bien entendido del problema. ¿Sí? Entonces, ahí voy a partir de encontrar las tres raíces cúbicas del número complejo 8. ¿Sí? Y lo voy a plantear ahorita aquí en el pizarrón. Pero, después, aparecen otros problemas por ahí. Quiero que los estudien bien. Esos, no voy a repetir los que están aquí. Vamos a hacer otros de ahí de la guía, si quieren. Tengan a la mano. Pero voy a partir primero, para que se tenga más claridad. Mucha atención en esto, ¿eh? Porque lo demás va a ser bastante sencillo. Del problema que está ahí, ¿no? Como dije, la forma de representarlo, escribirlo, no tiene gran importancia. Lo que tiene importancia es entender el problema. ¿Sí? Lo voy a poner en esta forma. Dice, determine, por ejemplo, dice, determine las tres raíces cúbicas del número complejo, ¿no? Porque estamos en los complejos. Número complejo 8.
Entonces, por su forma de entender el problema, y como lo habíamos visto, ¿verdad? Desde tus problemas de las raíces cuadradas, equivale a encontrar un número elevado a esa potencia de ese número. Es así nada más. ¿Sí? Es decir, yo voy a encontrar un número z, porque tú quieres poner z, de tal forma que elevado a que al cubo, de que 8. Así nada más. Vas a encontrar este número que elevado a esto, de 8. Es lo que te quiere decir ese problema. Determinen las 3 raíces cúbicas del número complejo 8. O también, ¿verdad? Dice z es igual a 8 a la 1/3, ¿no? Las 3 raíces cúbicas. ¿Sí? Es así como debes de entenderlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, bien. ¿Qué es lo que haces a partir de aquí? Este es el número que conoces. Conocido, pues, obviamente lo conoces. Este es el que lo desconoces. ¿No? Incógnita. Este número lo puedes representar por medio de quién? R y llámale teta. Es lo que desconoces. Porque z lo puedes representar como R o D a la I teta. ¿Sí? Entonces, para que conozcas ese número complejo, necesitas conocer su módulo y su argumento. Y después regresarte, representarlo de forma trigonométrica, estar tu calculadora, llevar a senos y cosenos, encontrar esos valores y ya tenerlo en forma estándar. ¿Sí? Eso es. Y de esa forma ya conoces, dices, ah, ya encontré mi número complejo, o mis números complejos que son este y este. ¿Sí? Entonces, a partir de que ya planteaste, a partir de que ya planteaste el siguiente problema, ¿verdad? Los cálculos ya son muy sencillos. Ah, pues dices, ¿quién es este? 8. Dices, 8 complejo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ah, pues el 8 va a ser igual a 8 parte real más 0 parte imaginaria, ¿por qué? Pero también lo puede representar en forma polar. ¿Sí? Y tú sabes que ese número complejo está aquí. Ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Dónde están representados? Cuando son reales, cuando son imaginarios, positivos, negativos, etc. ¿Sí? Y aquí está tu número complejo 8. ¿Qué ángulo tiene? Ah, pues 0, ¿verdad? Por eso te dice que 8 lo puede representar como su magnitud. Podría la I 0 grados. ¿Estás de acuerdo? Sí, bien. Ya tengo mi número complejo, conocido en forma exponencial, sus cosas polares, ya las tengo, etc. El número desconocido, sus cosas polares desconozco, y esta es su representación en forma exponencial. ¿Sí? Entonces, ya conociendo todo eso, lo pones aquí en tu ecuación. ¿Verdad? Aquí. Z cúbica aquí sería A, pues R por E a la I, teta al cubo. Igual a cuánto? A 8, que sería 8 por E a la I 0. Estoy sustituyendo únicamente. Y cuando sustituyo, después lo que sigue es muy sencillo. ¿Sí? Vean. Mucha atención por aquí, déjenme ver. Sí, tengo 5 minutos. Con eso es suficiente. Esto ya lo conozco. ¿Sí? Bien. Sería entonces R al cubo por E a la I 3 teta
igual a 8 por E a la I 0. ¿Perdón? Si no alcanzan a ver, tomo foto, no hay problema, ¿verdad? Y a partir de aquí, entonces, ¿verdad? Sigue el siguiente. O tenemos el siguiente, más bien. Estos dos números son iguales cuando ¿qué? Sus módulos son iguales y sus argumentos son iguales. ¿Sí? Entonces ahí viene el detallito importante. Dices, entonces R cúbica igual a 8, ¿verdad? Este es R. ¿Sí? Hacer módulo. Pero como R es lo que vas a encontrar, tú lo despejas. Y dices, esto implica que R es igual a 8 a la 1/3. ¿Sí? Agarras tu calculadora y vas a buscar ese número. Entonces ya encontraste el primero. ¿Cuál te falta? Ah, pues su argumento. Pero aquí está. Y dices 3 teta es igual a qué? A 0 más el número de vueltas que voy a dar, que sería aquí más 2K pi, donde K es el indicador de las raíces que vas a encontrar. ¿Cuántas raíces voy a encontrar? 3. Entonces, dice K va a correr desde 0, 1 y 2. Y entonces ahí tengo las 3 raíces. ¿Sí? Hasta aquí le dejo, pero voy a tomar foto, se las envío y vamos a continuar con esta parte. ¿Alguna duda? ¿Sí? Porque ahorita le voy a poner su problema a cada quien. ¿Sí? Ahí va la foto. Espero que sí estén ahí con toda la atención. Bien. Ese fue el problema de salida, como quien dice, o de entrar a esa sección. ¿Sí? Te lo mando, se lo voy a mandar a, de aquí tengo a, creo que es Liliana. ¿Estás aquí en este grupo, Liliana? No. ¿O sí? Sí, ok. Entonces, aquí tengo aquí algunos, pero no, como no tengo agregados como grupos, en grupo pues, ya lo mandé entonces. Sí, 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 sí. Ya lo envié. A ver, fíjate si llegó, si se ve bien Liliana. Sí, sí, profe, sí se ve bien la foto. Sí, bueno, continuamos. ¿Sí? Entonces estaba comentando el por qué ese número de vueltas. ¿Sí? Bien. Imagínate, antes de que se corte el ítem, aquí tengo precisamente el número complejo. ¿Sí? Entonces, yo voy a buscar otro número complejo. Imagínate que, lo voy a presentar así. A ver si alcanza a ver. Tengo este número complejo. ¿Sí? No se alcanzan a ver. Entonces, cuando coincide, aquí tengo una solución, que es cuando el ángulo va de 0. Ya lo encontré. Después doy una vuelta completa y lo vuelvo a encontrar. Segunda raíz, cuando K vale 1. Otra vuelta completa y lo vuelvo a encontrar. Y son 3 soluciones. O sea, 3 encuentros, por así decir. ¿Sí? Por eso se refiere esa
2K pi entre n, ¿no? ¿Sí? Bien. Observa. Entonces me quedé en esta última. Pero vamos a cerrar y ahorita comentamos más. Rojo. ¿Sí? A ver, voy a remarcar. A ver, parece que se ve muy tenue. Voy a cambiar de marcador. Ahora sí. Este es el color negro, marcando los ejes. ¿Sí? Y aquí también. Así. Y así. Etcétera. Y aquí tengo mi número complejo conocido. 8. Esta parte real. Si se alcanza a distinguir el colorcito, más o menos. ¿Sí lo distinguen bien ustedes? Sin, Sí, profe. sin ningún, o no se alcanza a ver. No, sí se ve. ¿Sí se ve bien? Ok. Bien. Entonces, yo soy el que estoy mal. Bien, entonces estoy buscando un número complejo. Y dije, ese número complejo, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Este es mi número complejo desconocido. No sé, en principio, ¿verdad? Pues lo único que sé es un número complejo, que le llamé Z, y le llamé R y teta, sus coordenadas polares. Ese número desconocido, ¿sí? Ese va a ser el que quiero encontrar, ¿sí? Obviamente, como son números complejos, o bien, este número lo encuentro aquí, cuando tiene un cierto módulo, que ya lo calculé. Dices, pero, ¿qué ángulo va a tener? No, pues el ángulo es cuando coincide con él. Pero vas a encontrar 3 soluciones. Pues entonces el otro va a girar una vez, una vuelta completa, y ahí ya lo encontró. Y entonces es una solución. Sería la segunda solución. Y la tercera es otra vuelta, ¿verdad? Y ya lo encontró, ya tengo las 3 soluciones. ¿Sí? Como dije anteriormente, son los 3 encuentros. Y eso, pues ahora sí que son las soluciones o las raíces del número complejo. ¿Sí? Ya lo encontré esto. ¿Sí? Bien. Vean, entonces, y esta última relación, ¿verdad? Se tiene que R es igual a 8 a la 1/3. ¿Cuánto es 8 a la 1/3? 2. 2, ¿verdad? ¿Qué querrá decir ese 2? Bien, y encontré el primero. El otro, ¿qué ángulo? Dice, pues despejas, dice, teta a esos ángulos, ¿sí? Lo vas a hacer así como te estoy indicando, tu problema. Dices, y teta es igual a 0 más 2K pi entre aquí, entre 3. Donde esta constante K es igual 0, 1 y 2. Cuando coincide, cuando da la primera vuelta, lo encuentra, y cuando da la segunda vuelta. Aquí está. Cuando coincide primera vuelta y segunda vuelta. ¿Sí? Entonces, dices, como este argumento teta depende de K, le llamas teta su índice K. ¿Sí? Que sería 0 más 2K pi
sobre 3. Dices, ¿qué pasa cuando K vale 0? Dices, si K vale 0, la primera raíz, ¿dónde está? Entonces, teta su índice 0, obviamente, si K vale 0, pues me queda 0 entre 3, ¿verdad? Y eso es 0. Entonces, la primera solución tiene un módulo, un argumento de 2, perdón, un módulo de 2 y un argumento de 0. Entonces, ese número lo llama Z0. Dices, entonces, yo voy a quitar esta parte. ¿Sí? Estoy haciendo con mucho pasos así para que quede claro. Entonces, dices, lo llama Z su índice 0, que sería que sus módulos, que sería 2, argumento 0. Entonces, lo puedes escribir así, como 2 por E a la I 0, que corresponde a 2 coseno de 0 más I seno de 0. ¿Estás de acuerdo? Pues ese coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0, y me queda únicamente 2. Es decir, está aquí. Z, su índice 0. ¿Estás de acuerdo? El que está en color negro. ¿Sí? Entonces, lo remarco aquí. Así. La primera solución. La segunda solución dices, si K es igual a 1, le llamas teta su índice 1, igual a cuánto? Ah, pues me queda 0 más 2pi sobre 3, ¿verdad? 2pi sobre 3. ¿Estás de acuerdo? Dices, entonces, va a tener el mismo módulo y esto sería su argumento. Y le llamas Z su índice 1 y su representación, sus coordenadas van a ser las mismas porque ya no están cambiando. 2i, 2pi sobre 3. Esas son coordenadas polares, ¿recuerdan? Y esto es igual a 2 por e a la i, 2pi sobre 3. Que equivalentemente va a ser 2 por el coseno de ¿cuánto? ¿Cuánto es 2pi sobre 3? Serían 360, 120, ¿verdad? Sí, 120. 120. Coseno de 120 grados más i seno de 120 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces, dice, ¿dónde están 120 grados? Ah, pues agarras tu, si tienes ahí tu transportador, ¿verdad? Yo aquí lo tengo. Entonces, quedaría por aquí. 120 grados. Aquí estaría. Sí, más o menos. A una abertura de 120 grados, pero a una magnitud de 2. Y aquí estaría, observen, que Z su índice, ¿sí? Z su índice 1. Fíjate. ¿Sí? Entonces aquí tengo una solución. Aquí tengo la otra solución. ¿Sí? El primero está a 2 magnitud, módulo 2, ángulo 0, ángulo 120 grados. ¿Sí? El tercero, cuando K vale 2, dices, si K es igual a 2,
y llamaste tras 2 y sería ¿cuánto? Cuando vale 2 sería 4 pi sobre 3. ¿Sí? Obviamente porque tienes el ángulo inicial que corresponde al vector, al número complejo 8, que es un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces sería, dices, entonces, su magnitud no cambió, únicamente está cambiando su argumento. Y le llamas z sub índice 2, relación módulo 2, argumento 4 pi sobre 3. ¿Sí? Entonces, eso sería 2 por de ahí, 4 pi sobre 3, y corresponde a 2 coseno de 4 pi. Ah, bueno, ya aquí le cambiamos. ¿Cuánto es 4 pi sobre 3? 40. A ver, no te escuché. A medio 240. Igual. A ver. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto dije? 240. 240, ¿sí? Entonces, por aquí está bien, ¿no? Bueno. Sería más o menos por aquí. ¿Sí? 280, 240. 180, 270 aquí. 260, 150. Por aquí más o menos. Eso es bien. A un ángulo de 240 y una magnitud igual, ¿verdad? De 2. Entonces me quedaría de esta forma. Háganlo ustedes bien así. Vean. Así. ¿Sí? Y este sería el Z sub índice 3. ¿Sí? Obviamente aquí te queda, ya lo puedes llevar a su forma trigonométrica y pasarlo a su forma estándar. ¿Sí? Entonces, tengo el número buscado, que está en color azul, ya lo encontré y sería este y este. Son tres raíces. En el que está en color rojo es el número que, como dato que me dan, ¿sí? En este caso, pues fue el número complejo 8, pero puede ser cualquiera. Pero ¿qué es lo que más también te das cuenta, no? Aquí, algo también importante. Y quiero que también lo entiendas, ¿verdad? Que lo puedas así, ver bien. Ahorita veo. Más o menos, ¿sí? Voy a ponerlo así. Pues apenas. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues puedo marcar una circunferencia. Tenía la medida exacta con este artefacto que encontré. Una tapadera de un dote. ¿Sí? Bien, bien. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ¿sí? En las raíces de un número complejo están localizadas sobre una circunferencia. ¿Qué radio tiene esa circunferencia? Es el módulo del número por encontrar. Observen.
y ese módulo es 2. Entonces dice que está en una circunferencia centrada en el origen y de radio 2. Y aquí está Z0, Z1 y Z2. ¿Está de acuerdo? Por eso le dije Z0 lo puedo representar como que 2 por el coseno de 0, que vale 1 más i seno de 0, que vale 0, entonces es igual a 2, o 2,0, ¿no? Así 2 más 0i, ¿verdad? Eso sería su representación estándar. El Z1, ¿verdad? Z1, que está aquí. ¿Quién va a ser? Ah, pues 2. ¿Cuál es el coseno de 120 grados? Menos un medio. Menos un medio, ¿verdad? Entonces sería así, 2 por menos un medio más i, sería el seno de 120 grados, sería positivo, y es como 0.86. Sí, 0.86 o raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, exactamente, y raíz de, así lo dejo, raíz de 3 sobre 2. Observen. ¿Sí? Y el otro, ¿verdad? Aquí también lo puedo poner, pues ya ustedes lo tenían ahí, ¿no? Dice 2 multiplica cuánto. Al coseno. Ah, había un falta aquí. Mira, aquí es 240, ¿no? Más i seno de 240. ¿Sí? El coseno de 240 es negativo. Es la Es misma, igual. pues. Y te das cuenta que estos son conjugados. ¿Sí? Y la parte imaginaria es negativa también. Que sería. ¿Sí? Menos un medio. Menos Menos i. i. ¿Sí? Menos i raíz de 3 sobre 2. Y la parte imaginaria, la parte real también sería negativa. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué es lo que sucede con tu geometría? Además, ¿sí? Dices, pues también observamos, ¿verdad? Ese triángulo, esos números complejos, esas raíces Z0, Z1, y ya le borré aquí, ustedes lo van a terminar aquí, Z3, Z2, aquí está, ¿verdad? Todos pueden unir esos puntos, observa. Voy a poner color rojo. ¿Sí? Fíjate bien. Fíjate. Así. Y son precisamente los vértices de un triángulo. ¿Sí? ¿Triángulo qué? ¿Cómo le llaman a ese triángulo? Equilateral. Equilátero, exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo hice un poquito más completo que como estaba en las notas, ¿no? Bueno, no sé, ya no sé cómo está llena de notas. ¿Sí? Bueno, agregué unas cosas más, pero comenté más cosas. ¿Sí? Ahora, aquí se puede hacer muchísimo, muchísimo más. Puedes encontrar la distancia de Z0 a Z. Este es Z1, ¿no? Z1. Perdón, este es Z1 y Z2. Eso para hacer también. Puedes encontrar la distancia de Z0 a Z1. Es la misma de que Z1 a Z2.
y a la misma de Z2 a Z3. ¿Les puedes sumar? ¿Verdad? Y si haces, ahora tienes, ya no encontrar las 3 raíces, sino que ahora es encontrar las 6 raíces sextas. Entonces te das cuenta de que lo vas a ir localizando aquí, así, la otra que sería más o menos aquí, y la otra sería aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Haciendo los cálculos. Y entonces, eso van a ser los vértices de una figura geométrica de 6 lados. ¿Sí? Y también puedes encontrar la distancia entre de lado a lado. ¿Sí? Y después dices, ahora voy a duplicar esas soluciones. Y tendrías entonces los otros aquí, aquí, así, etcétera, ¿no? Ok. Sí, y después sería las 12 raíces doceavas. ¿Sí? Y encuentras la figura geométrica. Y puedes encontrar la distancia entre cada punto y punto. Pero lo más interesante es que te vas acercando, ¿verdad? Aquí, al perímetro. ¿Sí? Es lo que le llamaron la cuadratura del círculo. ¿Sí? Entonces, por medio de ese número de raíces que tiende a infinito, mediante un límite, que tú sabes muy bien cómo trabajar esos límites, te aproxima así, en forma muy sencilla, a lo que es el perímetro, ¿verdad? De ese círculo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, aquí iniciamos con este problema. Sencillo. ¿Sí? Pero podríamos hacer otro, mejor. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? A ver. Ahora sí. Ver. Ahorita tomo foto. Y se lo enseño. ¿Sí? Son las 11:08. Bien, ya le envié. Cuando abran la foto ahí se ve bien los colores, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Imagínense que hacen una extensión de ahí del origen de coordenadas, ahora sí que hacia arriba, ¿verdad? En forma perpendicular. Y les va a quedar una pirámide invertida, ¿sí? Haciendo una extensión a otra dimensión, a la tercera dimensión, en el espacio, pues. ¿Sí? Entonces te queda como uno de los vértices de esa pirámide, el origen de coordenadas. ¿Sí?
y te quedaría la pirámide asentada en ese, un vértice, ¿verdad? Asentada pues también en el hoyo, viéndola desde esa perspectiva, ¿sí? Y es lo que viene después del juego de las geometrías. Bueno, yo le llamo así. ¿Sí se aclaró? ¿Dudas? A ver. Tenemos 24. Algunos ya no entran, ¿eh? 24 participantes. ¿Sí? Bueno, a lo mejor están esperando que ya en algún momento nos veamos allá en la escuela, ¿no? No sé. Jesús Reyes, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando, profesor. ¿Alguna duda? Pues no, bueno, nada más tenía una duda, pero pues ya la resolví ahorita. Ah, ok. ¿Qué duda tenías? Es que en la última como que no me daba los 240 grados, pero pues era mi calculadora que Ah, estaba sí, mal. sí, es que sí, a veces ese es el problema, ¿no? De que no se manejan bien los diferentes tipos de formas que tiene tu calculadora, ¿no? Eso es normal, no hay problema. José Juan González Hernández, No, ¿alguna profe, duda? ninguna duda. Alexis Salinas, Todo bien, profe, gracias. ¿sí? Gael García, No, profe, ahorita todo bien. Yair Ábalos, Todo bien, profe. ok. Estoy preguntando así, bueno, no alcanzo a preguntarle a todos por los tiempos. Estoy repitiendo varias veces si hay alguna duda de una vez, sáquenla, ¿sí? Para que no después se quede con esa duda, ¿verdad? Y diga, es que no supe cómo de esto, no supe cómo lo otro, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces, dudas, a ver. Andrea, aquí están dos Andreas, Andrea Huerta y Andrea Bocanegra. ¿Dudas? Todo bien, profe, gracias. Antonio A.R. Algunos no están, no escuchan, ¿verdad? Voy a aprovechar. Bien, miren, en en las hojas que les envié, en las fotos, ahí aparece este problema, claro, ¿verdad? Ahí aparece otro problema que dice resolver z a la quinta más 32 igual a 0. O z a la quinta igual a menos 32. ¿A qué se refiere? Encontrar las 5 raíces quintas del número complejo menos 32. ¿Sí? Ahora menos 32 lo vas a encontrar, por ahí no, está, es un número complejo que está en la parte negativa del eje real. ¿Sí? Dice, esto quiere decir determinar las 5 raíces quintas de el número complejo menos 32. Dice, primero identificamos los números complejos. Ahí está, ¿no? Y te das cuenta, eso ya habíamos hecho, que el número complejo menos 32 tiene una magnitud de 32, obviamente, y un argumento de pi, porque está del lado izquierdo, en la parte negativa, ¿sí? Y son 180 grados. Posiblemente ese sea uno de los factores que tenga que dudar por ahí, ¿no? Y después viene
en la siguiente, le dices, termina el cálculo de las 5 raíces. Observe. ¿Sí? Y en la gráfica que está hasta abajo, ahí está la distribución Z0, Z1, Z2, Z3 y Z4. Y te das cuenta que son precisamente los vértices. ¿Sí? Fíjate. Entonces, y terminamos esta parte. ¿Sí? Entonces, únicamente comento, ¿eh? Aquí está. ¿Sí? Y esas raíces están localizadas aquí. Lo voy a poner así. Así, nada más. Rápidamente. Sí. Este. Y son las 5 raíces. Una está aquí, que llamé Z0. La otra está aquí, Z1. Aquí Z2. Aquí Z3. Y aquí Z4. ¿Verdad? Y por un lado, ¿verdad? Marcas aquí. Así. 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 ¿Sí? Y son los vértices. Más o menos. ¿Verdad? Pero también que puedes observar aquí. ¿Sí? Por ejemplo, hago este. Este Z0, Z2 lo voy a unir con Z0. Z0 con Z3. Z3 con Z1. Y Z1 con Z4. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Y Z3 con, así, cierro esta parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? La que está en color azul. A ver. Está chueca, ¿eh? Lo voy a quitar esa parte. Porque lo hice así a la ligera. Es una estrella, ¿no? Exactamente. Una estrella de 5 puntos. Te la Imagínate, imagínate que quieres construir una estrella de David. ¿Qué polinomio tienes que resolver? irregular. ¿Qué polinomio? ¿De qué grado? 6. Exactamente. Porque la estrella de David tiene 6 picos. ¿Sí? Y en lugar de que pongas ahí z a la quinta igual a menos 32, le pones z a la sexta igual a menos 32. Y vas a ver que te da eso, ¿no? ¿Sí? O le pones igual a 32, como tú quieras, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Dudas? Bien, entonces, para eso y más me sirven las raíces de los números complejos, ¿no? Yo les había comentado dos aspectos importantes, ¿no? Una de ellas es con respecto a la forma algebraica. Y la forma algebraica te conduce a fracciones parciales, transformadas de funciones, la aplicación de
el teorema de inversión, las funciones de tus, ¿cómo se llama? De tus sistemas, ¿no? ¿Sí? Tu función de transferencia del sistema, te conduce a la transformada de Fourier, la inversa, la transformada de Laplace inversa, y todo eso, desde el punto de vista geométrico y del cálculo, o más bien algebraico y cálculo. Y desde el punto de vista geométrico te conduce a todo esto. ¿Sí? Entonces, te das cuenta de que pues tienes que... Ese tipo de problemas, pues, pues tienes que aprenderlos bien. Ya sea para el aspecto geométrico, si quieres, o por aspecto algebraico, que es importantísimo. ¿Sí? Bien. Déjenme cómo andamos de tiempo. Tengo 3 minutos y miren, son 11:21, me quedan 3 minutos. Vamos a cortarle y aprovechamos los 8 minutos que faltan para introducir otro tema. ¿Sale? Bien. Vamos a otro tema importante también. Y ahorita les comento sobre esa parte de la importancia, ¿no? El por qué. Bien, viene el otro, ¿verdad? Que es precisamente, lo voy a poner así, conjuntos en el plano complejo. Y sus transformaciones. Así le pongo transformaciones. ¿Lo recuerdan? Así lo ponemos. La construcción de los conjuntos, ¿verdad? En cualquier espacio tiene que ver mucho precisamente con los conjuntos que ustedes vieron, o al menos cuando vieron la parte de cálculo diferencial en la solución de las inecuaciones. Ahí tuvieron que ver con lo que son conjuntos de números reales, ¿verdad? Y los conjuntos de números reales obedece a la representación, ¿verdad? De ciertos intervalos y también obedece a lo que es la solución de algunas inecuaciones. Acuérdense. Donde tienes que ver que la unión, la intersección y demás cosas, ¿no? Ahora haces una extensión de esas ideas, ¿verdad? A tu plano complejo. Pero ahora ya no vas a tener intervalos, ahora vas a tener regiones. Y esas regiones precisamente están representadas por conjuntos. ¿Sí? En el plano complejo en este caso. ¿Sí? Anteriormente había considerado, ¿verdad? De que el plano complejo lo podía subdividir en ciertas regiones, ¿verdad? Y las principales, o las, no principales, sino las más básicas o elementales, son los cuadrantes. Ustedes lo conocieron como primer cuadrante, ¿verdad? El segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto. Bueno, ya vimos que en el primer cuadrante son todos los números complejos cuya parte real y parte imaginaria son positivas, ¿verdad?
En el segundo cuadrante, metemos a todos los números complejos que tengan la condición de que la parte real sea negativa y la parte imaginaria positiva. Y efectivamente, sí, pero te das cuenta de que ya estoy poniendo condiciones al problema para diferenciarlo de uno y otro, de primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Estoy poniendo condiciones. Esas condiciones precisamente son las características que tiene cada número complejo en esa región, ¿sí? Entonces, el primer cuadrante le puedo llamar región 1, también región 2, región 3, o también región 4. Ya practicamos estas del primer cuadrante, segundo cuadrante y demás. ¿Cómo caracterizas o cómo diferencias la región 1 de la región 2? Dices, si todos son números complejos. ¿Sí? Entonces, imagínate que en tu bolsita ahí, color negro, vas a meter todos los números complejos que tienen la parte real y la parte imaginaria positivos. Y en tu bolsita color azul, ¿verdad? Los que tienen parte real negativa y parte imaginaria positiva. Y suavemente. Y tienes 4 bolsitas ahí. Y te das cuenta que ninguna tiene elementos comunes. Y cuando hablamos de elementos comunes, estamos hablando de intersecciones. ¿Sí? Pero también dices, puedo vaciar todas las bolsitas, ¿verdad? En una sola, y la estás uniendo. Entonces estás en 2 operaciones, unión e intersección. ¿Sí? Bien. Son 11:29. Voy a pasar lista ya de una vez. Más bien a sacar foto, ¿sí?, de asistencia. Por ahí ya les mando la otra tarea que corresponde a esta semana. Anteriormente no la mandé por la semana pasada porque no teníamos elementos todavía. ¿Sí? Ahorita ya tenemos elementos, ya tenemos mucho material para que se pasen un buen rato haciendo esos límites. Bien, va la foto. A ver, todos los que están, todos los que quieren pasar. ¿Sí? Los que no, pues no. ¿Sí? Y ahí va. ¿Sale? A ver. Sale. Dejen ver si salió bien. O sea que el nombre, pues, si se ve todo bien. Ok. Sale, pues. Son 11:30. Aquí le cerramos. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta la Gracias, próxima profe. semana. Nos vemos.